para mantener. Buenas noches. Decía Chef Anónimo, la cocina expresa armonía, solidaridad, belleza, inteligencia y sobre todo conjuga todos estos sentimientos con sabor y calidad. Nuestra siguiente invitada lo tiene todo. Ella es una mujer bella, inteligente, trabajadora, es deportista, comunicadora, con un alma noble y su mejor carta de presentación es que es una amante de la cocina. Prepara platos exquisitos con sabor y calidad para que sus comensales puedan degustarlos. Hoy, Miradas al Interior recibe a la chef Ivonne Rodríguez. Bienvenida. Ay, Dios mío, hola. Buenas noches. Gracias, Ana. Gracias por esa introducción tan magnífica. Qué bueno. Ivonne, cuéntanos de tus inicios. ¿Serías tú quizás esa niña que jugaba a la cocinita, que preparaba platos en ese pueblo natal tuyo de Mao? Sí, la calle, exactamente. Totalmente, así es. Sobre todo yo siempre resalto que agradezco mucho a mis padres, que me permitían ser y me dejaban inventar muchísimo. Yo recuerdo que me subía encima de cosas para alcanzar la estufa y mi papá celebraba mucho eso y eso hizo la diferencia, de verdad. Ivonne, en ese Mao donde tú naciste, ¿tú eras quizás en el colegio una niña introvertida, extrovertida? Cuéntanos un poquito de esa infancia en tu Mao natal. Bueno, la comunidad donde yo pertenezco se llama La Calla, pertenece a Mao, pero es un lugar que está un poquito lejos, podría decirse, porque tú no tienes que ir a Mao para ir a La Calla, aunque pertenece. Entonces, yo sí, muy de adelante, muy de todo, participaba casi en todo lo que se pudiera. Es un campo todavía, pero nada que ver con como cuando yo me crié allá. No había luz, no había agua potable, no había carretera. Yo estudié en una escuela pública que me quedaba, como quien dice, en el patio, porque es una comunidad pequeña. Entonces, tú no tener esas comodidades te permitía a ti crear muchas cosas para tener un día a día fluido, ¿verdad? Entonces, de verdad que yo valoro hasta no haber tenido esas comodidades en ese momento. Y esas precariedades, como bien dices, quizás hoy en día te han servido para mostrarle ese ejemplo a tus hijos, porque tienes 3 hijos. Sí, tengo 3 hijos. Y yo no diría precariedades, eran situaciones del momento, tú sabes, de los pueblos cuando se van componiendo ese tipo de cosas, porque gracias a Dios tenía mi familia, tenía mis padres, todo el amor, el cariño que un ser humano puede necesitar. Yo siempre digo que yo soy una afortunada desde antes de nacer, que ya Dios tenía esos padres colocados para mí, que tú no te puedes imaginar qué tanto han sido. Pero en La Calla, en ese tiempo, o sea, no había lo necesario para tú tener esas comodidades. Sin embargo, uno vivía sumamente feliz. Y esa niñez que dices que vivías feliz, ¿tenías más hermanos? ¿Cómo era el comportamiento con tu familia en aquella época? Yo tengo un hermano mayor que yo, el varón, y tengo una hermana hembra, pero con mucha diferencia de edad. El varón me lleva 2 años, pero la hembra llegó cuando yo tenía 10 ya, o sea, hay una diferencia larga. Mi hermano pasó un poquito de trabajo conmigo. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba? Yo era traviesa. Okay. Y él tenía bicicleta, y yo no tenía, y él no me la prestaba, pero yo se la cogía. Típico de los hermanos, se la pichaba, se la guardaba pichada, entonces, pero tú sabes, uno le busca la parte buena siempre. Y ahí entonces la relación de papá y mamá, corrigiendo a esos niños traviesos, ¿cómo era? Él siempre quedaba mal. Yo siempre me salía con la mía, tú sabes. Y él como hermano mayor se llevaba parte de lo que quizá a mí me podía corresponder de castigo, tú sabes. Pero nada, eran eventos de la edad y del convivir. Qué bueno. Ivonne, en esa etapa tuviste quizás amigas o amigos, cuéntanos alguna anécdota Claro. de esa niñez. Bueno,
Particularmente allá, solo tener una escuela donde todo el mundo debía estudiar ahí, no habían colegios, no había nada de eso porque era la escuela que pertenecía a ese campo y todo el que empezaba a estudiar contigo terminaba. O sea, yo tengo un grupo de personas que más que amigos eran familia, porque en el campo casi todo el mundo era familia en ese tiempo, y empezamos a estudiar primero de primaria y terminamos cuarto de bachiller, como se decía en esa época. Por ejemplo, yo tengo una prima hermana que es como mi hermana, que coincidimos, que vivimos aquí las dos, y ella y yo comenzamos primaria, terminamos hasta cuarto de bachiller y coincidió que las dos vinimos a vivir aquí. Entonces, imagínate tú. Pero particularmente nosotros, yo entré muy pequeñita a la escuela, como a los 4 años, me pasaron por mitad de curso, para no cansarte, me gradué del bachiller a los 15 años. Pero eras muy inteligente, Sí. entonces, Sí. te pasaron, te volaron. Tú sabes que esos en esos tiempos se permitía. Y a mi hermano, que era mayor, lo dejé yo botado en un curso de eso y me gradué primero que él. Entonces, fabuloso crecer en una comunidad donde es como que la gente que tú compartes el día a día, no hay un cambio de colegio, no hay, o sea, puede llegar un estudiante nuevo un día porque su familiar lo mandó al campo, pero es un día a día muy igual en el sentido de que tus compañeros siempre son los mismos y ya tú sabes, familia al fin. Excelente. Ivonne, en esa etapa de llegar ya a la adolescencia, ¿cómo haces la transición hacia Santiago y después a Puerto Plata? Cuéntanos. Bueno, cuando yo terminé el bachiller, me fui a estudiar a Santiago porque la universidad más cercana era Valverde Mao o Santiago. Entonces, mi mamá prefirió que para viajar todos los días a Mao, a que yo estuviera en Santiago. Comencé a estudiar nada más, pero después ya cuando yo tenía como 2 semestres, mi papá llegó un día al lugar donde yo vivía y no me encontró. Yo ¿Y dónde estaba? Estaba trabajando. Inicié un trabajo, mi papá estaba alarmado, él no lo entendía, yo tenía apenas 16 años. Muy joven. Sí, entonces él tenía miedo que yo me atrasara a la universidad. Entonces hacía el trabajo en el día, cuando salía del trabajo iba a la universidad. Después me casé allá mismo al terminar la universidad, muy joven, y el papá de mis hijos entonces era de aquí de Puerto Plata. Entonces ahí viene la transición, él también vivía en Santiago, vivíamos en Santiago, pero ahí vino la transición a venir a Puerto Plata. Entonces, ¿qué estudiaste en la universidad? Yo estudié sistema y cómputos. Pero es muy divorciado lo que estás ejerciendo hoy en día. Totalmente, y no soy nada afines con sistemas, o sea, el tiempo ha transcurrido, imagínate todo lo que ha variado eso, yo nunca ejercí esa parte y para nada que ver conmigo. Pero entonces, ¿por qué estudiaste esa carrera? Quizás Era la carrera del momento en ese tiempo, estudiar computadoras, estudiar sistemas, porque estaba como llegando el boom de las computadoras y que eso va a ser la carrera del futuro, y tú sabes. Pero realmente después ya me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo y ni modo, ya yo tenía la carrera, imagínate tú. ¿Tus padres siguen viviendo allá en Mao? Muy cerca de Mao, en un lugar que se llama Laguna Salada. Entonces, Laguna Salada está en el trayecto de Mao y La Calla, donde yo nací y ya mis padres se mudaron a Laguna Salada cuando yo me fui a la universidad, como cuando yo tenía 15 años. Y cuando tú vas a Mao, ya después de tanto tiempo viviendo en Puerto Plata, ¿qué siente Ivonne? Bueno, hay mucha alegría, sobre todo cuando voy a La Calla, porque La Calla es donde están mis raíces, donde está mi gente, donde estaban mis abuelos que ya no están. Mucha nostalgia cuando yo veo la casa de mis abuelos, que ahí fue que yo me crié relativamente. Tú, donde quiera que tú das un paso, te encuentras con una gente que te vio crecer, que te vio avanzar, con jóvenes que ya tú ni siquiera conoces, pero que tú sabes que son hijos de fulano y ya tú lo asocias. En Laguna Salada yo casi no conozco a mucha gente porque
Cuando mis padres se mudaron allá, ya yo vivía en Santiago, pero gratificante, una chulería. Imagínate tú llegar a la casa de tu mamá y tu papá. Y mi mamá y mi papá creen que yo nunca he sido grande, siempre me tratan así como una reina cuando yo llego. Tú sabes que todos los padres tienen esa característica, inclusive ya cuando uno también tiene hijos, Claro. ahí lo va entendiendo un poquito. Totalmente, yo le digo a los míos, hasta que ustedes no tengan hijos, hay cosas que no la van a entender. Así es. Sí. Entonces, cuando ustedes se reúnen, la familia, ¿qué actividades hacen? ¿De una vez se arma el cocinado? Bueno, mi abuela murió hace unos años y ahí ha sido diferente porque mi abuela era la protagonista. Cuando vienen, llamaba a todo el mundo para las madres, para Navidad. Las pocas cenas que se han hecho donde mi mamá fue después que mi abuela murió, porque todo eso se hacía donde mi abuela, todos los hijos, los primos. Ya después que mi abuela faltó, ahí hay un vacío muy grande. Hacemos algo donde mi mamá, hacemos lo normal. Yo con el negocio de la cocina a los 24 ando bien complicada, aunque estoy trabajando esa parte, pero hablar, hacer cuentos, compartir, a cocinar, donde mi mamá y mi papá se comen como cosa loca, pero siempre nos la pasamos bien. ¿Y cuál es ese platillo emblemático que no puede faltar cuando todos están juntos? Que dicen, por ejemplo, el famoso sancocho o el asopado. En tu caso, ¿cuál sería? Mi mamá cocina buenísimo. Mi mamá hace unos moros que mis hijos dicen que nadie lo puede igualar. El sancocho también, el asopado es único. Un chivo de vez en cuando, guisado, pero lo que sea, el modo es juntarnos, tú sabes. Mi familia no es grande porque mi otra hermana vive fuera y mi hermano solamente tuvo un hijo, tiene un hijo, entonces no somos tantos, a menos que no nos juntemos con los tíos cuando vienen y eso, pero nos la pasamos súper bien. Y una anécdota así jocosa que haya pasado en una de esas celebraciones, de esos encuentros, cuéntanos, porque somos muy curiosos, el público de Miradas con ese matrimonio.